dime, con tus... Ahora que si vas a salir como auxiliar y vas a llevar nuevamente bioquímica este año, vas a disfrutar. Y decir, va a decir, ¡ay, ahora recién le entiendo! ¡Ay, ahora! ¿No? Por eso que yo quedo enamorada cada año mucho más de la bioquímica, porque cada año estudio, ¿no ve? Eh, bueno, vamos, guaguitas. Digestión, proceso mediante el cual los xenobióticos van a experimentar una serie de cambios desde la saliva, ácido clorhídrico del estómago, jugo pancreático, jugo intestinal. Nosotros tenemos una digestión ácida por el ácido clorhídrico a esta temperatura, que es la normal. Esta misma digestión, Cristina Aguilera, se la lleva a cabo en el laboratorio cuando se está trabajando con las muestras de la sangre. ¿No es cierto? Todo lo llevamos a 37. Mezcla el reactivo con eso a 37. ¿M? Pero también lo hacemos en ciencias forenses, en medicina legal. Cuando nosotros tenemos una víscera después de una autopsia y sospechamos que tiene cocaína o lo que sea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que digerir la muestra de páncreas, de hígado, de riñón, para que el órgano libere al tóxico, a la cocaína. ¿Y cómo hacemos con digestión ácida? Preparamos una papilla de hígado, mezclamos con ácido, con enzimas y lo llevamos a calentar a menos de 60 grados para que los tejidos suelten al tóxico y más adelante yo puedo investigar. ¿M? Entonces empieza por la saliva, ¿no? Todos ustedes saben que este es un sistema líquido sintetizado por estas glándulas y estas células. Anatomía. Serosa, grupo de estas masas glandulares que se ve aquí en la lengua y que van a servir para colaborar en la digestión. La saliva casi neutro. Claro, si tuvieras una saliva de 5, quemas pues a los labios de tu pareja, ¿no ve? O de tu hijo cuando lo estás besando. Densidad, miren, es casi agua. Recuerden que la orina tiene 1,015 a 1,025. La orina tiene más soluto que la saliva. 1 litro por día. La saliva es salada. Eso ya saben, yo creo muchos. No será todos, pero ya saben. No solo porque besaron, ¿no? Sino por diferentes circunstancias. Bicarbonato y tiene estas proteínas. Amilasa, inmunoglobulina A. Inmunoglobulina A. Las inmunoglobulinas, las globulinas, que son proteínas plasmáticas, se dividen en 5 grupos. Perdón, en alfa, beta y gamma. Alfa, beta y gamma. Las globulinas se dividen en alfa, beta y gamma. Las globulinas. Y las globulinas gamma se dividen en 5 grupos. En la A, en la M, en la M, en la G, en la D y en la E. La A es esta que estamos viendo. La inmunoglobulina A nosotros la secretamos. ¿Dónde? En la saliva, que es lo que estoy analizando. Entonces, quizás vale la pena mencionar, por ello que cuando un niño se cae y se excoria, entonces el niño llora y ¿qué hace la mamá? Agarra la saliva y le pasa. Es un acto de cariño, sí, pero lo que en realidad nosotros tenemos que destacar ahí, que en esa saliva está la inmunoglobulina A, que va a hacer frente a las estructuras proteicas de las bacterias que podrían contaminar esa herida. Qué interesante. ¿Mm?
Ahora no quiere decir tratamiento de las heridas con saliva. Estoy sacándole nomás los elementos bioquímicos. ¿Ya? ¿Qué tenemos más? Ácido clorhídrico o pH de 1. Varios autores presentan 1,2 hasta 2, de 2 a 3, ¿no? Pero me gusta este valor. Es ácido puro, secretada por las células que habíamos comentado, por la bomba de protones. Esto es importante recordarlo. Las células parietales no liberan ácido clorhídrico, liberan protones, por favor. Y en la mucosa gástrica busca al cloruro. Sí, esto es importante. No es que esta célula libera ácido clorhídrico en la mucosa. Ahora, ¿y por qué la mucosa no se quema? ¿Por qué no se perfora? Porque tiene mucina, que es una estructura química secretada por las células principales del fundus gástrico. En todo nuestro cuerpo tenemos estas maravillas enterocromafinas. Van a buscar, van a leer. ¿Qué son células? Cromafinas, finas quiere decir que se tiñen de colores. Les encanta colorearse. Bien, estas células las tenemos en todo lugar, pero en la mucosa gástrica, estas liberan histamina. ¿Qué es la histamina? Compuesto químico orgánico endógeno de naturaleza proteica y que está relacionado sobre todo con los procesos de alergia. Pero qué interesante. Yo tengo que aprender ahora que también en la mucosa gástrica es eliminada la histamina. Y cuando la histamina está ahí en el estómago, ¿qué dice? Oh, tengo que dirigirme a las células parietales para que liberen protones que se van a convertir en ácido clorhídrico. ¿Y a quién obedece la enterocromafina? A la hormona gastrina, ¿se acuerda? La gastrina es una hormona secretada por el estómago. Acetilcolina, acetilcolina que viene del sistema nervioso, pero es a través de la formación de mensajeros secundarios que ayer vimos. En otras palabras, a ver, el estómago libera gastrina, el sistema nervioso acetilcolina. La acetilcolina se acerca a la membrana de la célula parénquima para que forme AMP cíclico. Entonces, todos estos compuestos hacen que estas señoritas, las entero, liberen histamina. Sale la histamina y entonces directamente se va a la célula parietal, le toca el timbre y le dice libere protones. Entonces, nosotros tenemos medicamentos que son antihistamínicos, por favor. Ahora, la histamina tiene receptores. ¿Qué son receptores? Estructuras químicas proteicas que se pueden encontrar en la superficie de las células, dentro de la célula, en el núcleo o en el espacio intercelular. Esos son receptores. La histamina tiene receptores H mayúscula 1 y H mayúscula 2. Las dos están en todo el cuerpo, pero la H1 está más en el aparato respiratorio, mnemotécnico. Mi nariz está más arriba que mi boca. ¿Ah? H1, H2. ¿Dónde están los receptores de histamina? En todo el cuerpo. Pero abundan los receptores H1 en el aparato respiratorio y H2 en el aparato digestivo. Por ello que cuando yo quiero frenar la liberación de histamina en el aparato respiratorio ligado a un cuadro clínico de síndrome gripal, por ejemplo, que me va a producir la alergia, por eso voy a tener rinorrea, conjuntivitis. Entonces voy a usar sustancias que inhiban los receptores H1, como la clorfeniramina. Ah, pero cuando yo quiero frenar a los receptores H2, que se encuentran en abundancia en la mucosa gástrica, voy a tomar cimetidina.
Antihistamínicos H2. Eso van a abundar en detalles en farmacología, pero tienen que llevarme de aquí eso. ¿Mm? Entonces hay gente burra que se le dice, ¿por qué no te tomas un antihistamínico? No tengo alergia, pero tienes gastritis, un antihistamínico H2. ¿Ah? Bien, entonces yo tengo aquí secreta gogos. Gogos quiere decir que hacen salir. Entonces tenemos, por ejemplo, mm, un ejemplo de colagogo. Colagogo quiere decir de todas las vías biliares. Hacen que salga la bilis de la vía biliar. Pero yo estoy ahora, no estoy en la bilis. Solo como ejemplo dije. Entonces yo tengo aquí acetilcolina, gastrina y histamina. ¿No? Entonces, vía directa, la acetina, la gastrina estimulan la célula parietal, todo lo que le he dicho. En la vía indirecta, la acetilcolina también estimulan a las enterocromafinas, lo que resulta en que salga histamina, ¿no? Directa y indirecta. Ahora, ¿a través de qué nervio? Eh, el sistema nervioso, el décimo par, ¿no? Liberan acetilcolina, van aquí a estimular para que de la célula parietal libere protones. Protones. Aquí están los receptores de histamina H2, que de manera indirecta la histamina va a ser liberada por la célula enterocromafina. Y entonces es liberada y viene aquí al receptor H2 para luego tener que ver con la secreción de los protones. ¿Mm? O la gastrina va a venir a estimular a la célula para que libere histamina. O la gastrina directamente se va a ir a la célula parietal. ¿Sí? Ahí tenemos ejemplos. Esos son los antihistamínicos H2. Ya no se utilizan mucho más que las ranitidina, porque han traído muchos efectos colaterales, como la ginecomastia. Ahora esto es interesante. Miren, por cada protón que sale a la cavidad gástrica, una molécula de bicarbonato tiene que ir al plasma. Esto es para mantener la igualdad, ¿sí? Esto hay que tomarlo presente, no se ve en ese dibujo. Por cada protón, mire, por cada protón que está entrando aquí a la mucosa gástrica, para compensar, un bicarbonato debe de ir al plasma. Esto se llama marea alcalina. Esto es lo que se da después de comer. Esto es, por eso te da sueño. Por ello no debes de comer mucho, porque te da marea alcalina. Tienen que estudiar, lean, razonen, ¿no? Muy bien. ¿Por qué necesito yo acidez en el estómago? Porque tantas cosas ingresan por mi boca, microorganismos, bacterias. Pero también yo necesito, porque el hierro en pH ácido se reduce al estado ferroso, que es como se absorbe. ¿Qué enzimas tengo en el estómago? Ta, 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 ta. La renina, cuando ya uno no es lactante, ya no tiene. O tiene, pero en mínima cantidad. Pero fíjense que tenemos catepsinas para proteínas, tengo lipasa, tengo pepsina para diferentes sustancias. No debo olvidarme el factor intrínseco. Esta es una estructura química que también es liberada en la mucosa gástrica. ¿Para qué? Para que se absorba vitamina B12. La vitamina B12, recuerde que es muy importante para la maduración de los glóbulos rojos. ¿Mm? Algunas personas van a tener anemia megaloblástica. ¿Por qué? Porque no tienen vitamina B12. ¿Y por qué no tienen vitamina B12? Porque no tienen liberación de factor intrínseco. Eso ya es fallo de fábrica. Vamos al páncreas. Esta es una glándula que tiene una parte exo y una parte endo. Exo, que libera su producto al intestino, por el canal de Wilson, ¿no es cierto? Y va a salir a través de la ampolla de váter, ¿no? Entonces, y el endocrino que vierte su producto a la sangre.
A nosotros nos interesa el exocrino, lo que va a llegar al tubo digestivo. En una ecografía o aguitas, es esto lo que van a ir aprendiendo posteriormente. Entonces yo tengo aquí, miren, se coloca justamente el transductor debajo del apéndice sifoides del esternón. Y entonces ahí yo voy a poder ver fácilmente en el corte transversal que se llama. Van a aprender después. Entonces yo voy a ver ahí el hígado y esta cosita, miren, toda esta cosita es el páncreas. No el negro, todo este que está como blanco, ¿no? Eso. Y esta es la vena cava, este negro. Los líquidos se ven de negro. Entonces yo voy a tener aquí la arteria mesentérica y todo esto es aquí de negro. De negro es la vértebra. Son puntos de referencia. Bueno, ya está. Entonces, ¿qué hace el páncreas? Secreta bicarbonato. Tiene que neutralizarse la acidez del producto que sale del píloro. Entonces, miren su pH 8, 1,5. La acetilcolina, que es un neurotransmisor, y la colecistoquinina estimulan a la secretina y esta al páncreas para que libere bicarbonato. Hay sistemas de intercambio, bicarbonato cloruro, sodio, protón. Entonces, en este caso, el protón va a pasar a la sangre y el sodio al contenido gástrico. ¿Para qué sirve este jugo pancreático? Primero, hay que reconocer que tiene todas estas enzimas, estas hormonas que ya lo hemos mencionado, colecistoquinina, secretina y este péptido intestinal vasoactivo. Lo más importante para nosotros, para la clínica, para nuestra labor médica es amilasa y lipasa y calcio. No libera calcio, pero hay una etapa que van a aprender al año, en cuarto año, donde el páncreas, cuando está con pancreatitis, llega a una etapa donde se va a calcificar y entonces va a haber una disminución de la calcemia, ¿sí? Normalmente cuando nosotros sospechamos de una pancreatitis, solicitamos estas dos enzimas subrayadas o coloreadas. Ayer también dijimos que muchas enzimas inmaduras en forma de geno se van a activar en el canal de Wilson, ¿sí? Se activa tripsina. Casi todas las enzimas terminan en asa, excepto estas, excepto esta. ¿Qué es la quimotripsina? Pregunta de examen, enzima, ¿no? Elastasa, procarboxilasa. Bioquímica de las enzimas. Esto es para que reconozca que no es tan fácil el trabajo de las enzimas pancreáticas. Por ejemplo, esta enzima reconoce solo grupos carboxilos para que pueda cortarlos, pero en estos aminoácidos básicos. ¿Por qué son básicos? Porque tienen dos grupos amino. La quimotripsina reconoce a los aromáticos como la FEA, la tirosina y el triptófano, que es el aminoácido del Wilca-Paru. Es una de las razones por qué esos niños no mueren. El astasa reconoce a los aminoácidos alifáticos. Miren, quimotripsina para los aromáticos, el astasa para los alifáticos, tripsina para los básicos, carboxipeptidasa A, cadena neutra, y la carboxipeptidasa B a las de cadena básica. ¿Cómo es que todo está preciso, no? Lipasa biotransforma los que están en posición 2 en posición 1 en los monoacilgliceroles, quiere decir el glicerol que tiene un solo ácido graso. Colesterolasa, ya lo dice su nombre, para romper los ésteres de colesterol, para las vitaminas liposolubles. Fosfolipasa A2, ya lo vimos. Lisa, carbón 2 de estos glíceros. En las vellosidades intestinales hay las criptas y tienen una vida media de 5 días.
En 5 días las vellosidades son totalmente cambiadas. Esto es importante para que cuando nosotros administremos algún antidiarreico, no más de 5 días. Es tonto darle 6, 7. ¿Por qué? Porque en forma natural todas estas células se recambian. Disacaridasas atacan disacáridos. Entonces yo tengo aquí lactasa, floricina, sacarasa, la más conocida, isomaltasa, trehalasa, pero las nucleasas tienen como sustrato nucleótido. Las fosfatasas que ayer vimos rompen enlaces ésteres, ¿sí? Habíamos visto que tenemos fosfatasa ácida y alcalina. Recuerde que la alcalina necesita zinc. Ahora vamos a la absorción de azúcares. Por Dios, solo se absorben monosacáridos. Glucosa, fructosa, galactosa, manosa, nada más. La glucosa y la galactosa, ciclos del Eloir, ¿se acuerda? Tienen el mismo micrero, SGLT1, dependiente de sodio. Esto es interesante recordarlo. La glucosa, ¿cómo entra a la sangre por las vellosidades intestinales? A través del SGLT, que es un cotransportador. ¿Qué quiere decir? Yo voy a meter una glucosa, pero con 2 sodios, si no, no absorbo. Y entonces esta es la explicación de los sueros de rehidratación oral. Cuando una persona tiene diarrea, no le voy a decir tome agua. La velocidad intestinal que va a hacer, se va a hacer la burla. No quiero. El cotransportador dice, yo no meto agua. Entonces tú tienes que prepararle SRO. Un sobre en 1 litro. También viene sobre para cuarto litro. Hay que leer. Hay que leer. No se le debe aumentar ni azúcar ni sal. Es salado, sí. Y entonces llega este cotransportador. ¿Y qué le dice este cotransportador? Perfecto. 2 sodios con una glucosa. Paz. Y entonces entra el sodio con la glucosa. Pero ¿quién es el novio del sodio? El agua. Y de esa manera se hidrata al paciente. ¿Mm? El agua va a tener nomás sus canales para poder pasar. No necesita de cotransportadores ni transportadores. El agua va a pasar por los espacios intercelulares. Recuerde, por favor, por qué se debe dar SRO. Cuando esté en farmaco, cuando esté atendiendo a sus pacientes de aquí a 5 años, tiene que recordar eso. ¿Por qué se le da? Bueno, algunas veces le da power, porque tiene, sí, tiene sodio, tiene glucosa, tiene magnesio, tiene calcio, pero tiene conservantes que pueden irritar la mucosa gástrica y las vellosidades intestinales. Por ello no hay nada mejor que le... ¿Y le puedo dar agua? No, porque el cotransportador dice, si no hay sodio, glucosa, no entra. Y cuando el sodio está adentro, ¿qué le dice a su novio agua? Pasa, entra, si no, no entra. ¿Sí? Ahora alguien dice, le voy a preparar agua salada. El cotransportador no, si no es con azúcar, no quiero. Y el sodio pasa por el tubo digestivo, el sodio pasa por el tubo digestivo y todo el agua que está adentro en las células, al ver el sodio, ¿qué hacen? Se salen y más diarrea. Lo mismo, si yo le doy agüita con azúcar a mi paciente, a mi hijo, con diarrea, la glucosa, el azúcar está bajando por el tubo digestivo. ¿Qué hace el agua de adentro? Ósmosis. Se va a ir del menos concentrado al más concentrado. Y nuevamente hay diarrea. Ojalá esto se entienda y vuelvan a repasar. Segundo transportador, el 2. Este lleva a la vena porta. GLUT5 para la fructosa. Hablando de azúcares, yo tengo que recordar esto, almidón resistente. Está compuesto por pectina, lignina. ¿Para qué sirven? Ya lo habíamos dicho, aumentan el volumen del bolo fecal. Pero también eh, tira el colesterol, retira. ¿Mm? Ahora, evita el cáncer de colon,
muchos trabajos publicados de investigación, claro, han ido mostrando esa relación, causa-efecto. El que come menos vegetal tiene más probabilidad de cáncer de colon. Fíjense que en la televisión es frecuente eso, limpieza del colon. Hágase un estudio del colon, han escuchado, ¿verdad? Porque la incidencia del cáncer de colon es alta. Por ello, recuerde, paciente de 50 años que vaya por cualquier otro motivo, usted que tiene que decirle sangre oculta en heces como profilaxis. Pero yo no estoy mal del cáncer del colon, doctora. No importa, la teoría le dice, la ley le obliga. Usted pone en la receta. Si él no quiere, su problema. Pero usted en su historia clínica tiene que estar, ¿no? Eso ahí está. Sangre oculta en heces. Ah, sí, claro, con la muestra de heces fecales. Y si apareciera sangre, entonces se sigue haciendo más estudio. Por ejemplo, una rectoscopía, como endoscopía, ¿no? Para ver dónde está el daño. ¿Mm? Rectoscopía. Bien, la flora normal o saprofita genera, fabrica, originan ácidos grasos de cadena corta, acetato, butirato, gases, metano, hidrógeno sulfurado. Por ello que no es falso cuando a la persona que bota gases se le pone un encendedor y se puede encender fuego. ¿Han visto o no? Porque tiene estos gases. El butirato está en la garrafa y estos gases son comburentes. Entonces, todos ellos ofrecen ATP. Y parte de esos productos pueden ir por las venas mesentéricas a la vena porta e ingresar al hígado, ingresar al hígado. Absorción de proteínas. Aquí lo que yo tengo que destacar es que tengo proteasas en el estómago y al final yo tengo que tener aminoácidos, si no, no entran a la sangre. Una vez que se encuentran al otro lado, en la membrana apical, ¿no ve? Hay una membrana basal, membrana apical. Entonces, aquí nuevamente son cotransportados. Sodio con aminoácidos. Ahora entiendo por qué mi mamá me da un bife con sal, porque el bife me va a dar aminoácidos, pero el cotransportador que dice, si no es con sodio, no entra el aminoácido. Sin embargo, muchos científicos indican y aseguran que no es necesario añadir cloruro de sodio, que es uno de nuestros flagelos, que la sal que tiene la papa, la yuca, todo lo que mezclamos es suficiente para nuestra bioquímica. Quizás por ello, como aumentamos sal, su novio agua ingresa también. Recuerde que cuanto más salado come, más sed le da. Y de esta manera se está hinchando, ¿no? El transporte de aminoácidos depende del gradiente de sodio. Si hay bastante sal, entre comillas, bastante, entonces se puede absorber. Pero esto depende, no es lo mismo aminoácido neutro alifático. Si son aromáticos como la fea y la metionina, los de pH ácido, que ya lo hemos repetido, prolina, que muchos indican que no son aminoácidos. Entonces, ¿qué grupo de aminoácidos se trata? Para que pueda utilizar un mecanismo. Hasta ahí vamos a llegar, ¿no? No vamos a abundar en más detalles. Pero por difusión facilitada, los básicos y los neutros. Ahora, en el interior de los enterocitos, estos ditripéptidos van a ser lisados. Esta es una enfermedad donde la persona nace con esta deficiencia. Por lo tanto, no pueden digerir, no pueden hidrolizar proteínas. ¿Qué se le da a estos pacientes? DIPET. Creo que Juan Carlos Tapia debe estar ahí también.
Juan Carlos Tapia anda, ayer fue, me visitó, antes de ayer me visitó en la dirección y me dice, doctora, su libro todo cambiado. Tiene este tema y el otro, y justo me hablaba de estos detalles, ¿no? Es que yo nunca mantengo igual mi libro al del año pasado, ni mis exámenes, jamás se repiten, ¿no? Bien, la insulina ya lo habíamos visto, dos cadenas, alfa y beta, 51 aminoácidos. Por pinocitosis se absorben proteínas chiquitas. Los anticuerpos atraviesan la placenta, por eso los niños pueden nacer con ciertas defensas denominadas innatas, que ha podido atravesar la placenta. Anticuerpos, pero también antígenos de los microorganismos, eso sería lo malo. Lo bueno es esto, que viene con anticuerpos de la fábrica, ¿no? La enfermedad celíaca es cuando las personas tienen intolerancia a las proteínas. Intolerancia al gluten. Recuerden que el gluten es la parte proteica de los cereales, del trigo, de la cebada. Sprue en los adultos, es lo mismo. Enfermedad celíaca, niños, sprue en los adultos. Entonces, intolerancia al gluten, a la gliadina, que se encuentra en el trigo. Ahora bien, pueden producir alergia, alguna alergia. ¿Quién? Las proteínas. Por lo tanto, se acepta que moléculas grandes de proteínas se pueden absorber. Es importante en este momento ligar el término de anticuerpo, antígeno y apteno, ¿sí? Es importante en este momento diferenciar antígeno, anticuerpo, apteno. ¿Qué es antígeno? Todos son proteínas. Bueno, no todos. Vamos por partes. ¿Qué es antígeno? Es una estructura proteica que se encuentra en la superficie de las células. Ahí lo voy a dejar, no voy a entrar en otro detalle. Antígeno, estructuras proteicas que se encuentran en la superficie de la célula. De mis células, sí. Estos antígenos se buscan para cuando se quiere hacer trasplante de órganos, para saber si son histocompatibles. ¿Qué se busca? Antígenos de esa especie, ¿no? Segundo, punto aparte. ¿Qué son anticuerpos? Me olvidaba arriba. ¿Qué son antígenos? Estructuras proteicas que se encuentran en la superficie de las células y que pinchan, estimulan, motivan al sistema inmunitario para que sintetice anticuerpos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es anticuerpo? Estructura proteica que es sintetizada por el sistema inmunitario en respuesta a la presencia de antígenos. Fíjense que en los dos conceptos se repite la palabra proteica. Entonces, ¿quiénes te producen alergia? Los de naturaleza proteica. Por ello no se puede salir a la calle y empiezo a estornudar y la gente me pregunta, ay, ¿por qué estornudas? Y una persona tonta, ¿qué diría? Es que le tengo alergia al frío. El frío no es proteína, por favor. Eso es lo que quiero que entienda. Se tiene alergia frente a estructuras de naturaleza proteica. Ese es el concepto que tiene que quedar, ¿sí? Más adelante van a seguir afinando sus conocimientos, pero yo quiero que de aquí se vayan así. Ah, ya. Entonces enseguida una chica me va a salir y me va a decir, mentira, doctora, porque mi mamá tiene alergia a sus aretes de bisutería, que no son de oro, ¿sí? Pero no es proteína. Ah, tienes razón, porque ahí entra el término de apteno. ¿Qué es un apteno? Es un agente que no es proteína,
pero que cuando ingresa a mi cuerpo se cubre con mi proteína, con cualquiera. Es un lobo que se pone la piel de cordero. Sin embargo, mis enzimas, mis mastocitos, sobre todo, detectan ahí y dicen, ese no es un cordero, no es mi proteína, porque tiene patitas de lobo. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿quiénes producen alergia? Los de naturaleza proteica, que casi siempre son los antígenos. Pero hay algunos compuestos que no son proteínas, pero producen alergia. Esos se denominan aptenos. ¿Qué son aptenos? Sustancias que no son proteínas, pero pueden desencadenar una alergia. ¿Y esto por qué sucede? Porque se ligan con una proteína nuestra. ¿Ah? A menudo son compuestos orgánicos simples, como los perfumes. Alguna vez han debido escuchar, ay, tengo alergia a este perfume. ¿Sí? Ah, yo tengo que saber es, ejemplo de aptenos, penicilina. Por ello, la penicilina no es proteína, pero puede matar por reacción alérgica, por un shock anafiláctico o por una alergia retardada. La hiedra venenosa, planta, que tiene urushiol, ese es el apteno. Yodo no es proteína, por eso ya no se utiliza tintura de yodo para curar las heridas, porque producía mucha alergia. Metales pesados, níquel, cromo, medicamentos, sulfas. Espero que les haya gustado esos guaguas para que puedan entender. Lípidos, ahora vamos a los lípidos para ser absorbidos deben de ser digeridos. Para ello tenemos lipasa gástrica, ácido clorhídrico, pero lo más importante son las sales biliares. Una cosa son ácidos biliares y otra cosa son sales biliares, por favor. ¿Dónde están en la bilis? Esta bilis que va a ser disparada al intestino delgado a través del esfínter de Oddi, desde el colédoco, que resultó de las uniones de las vías biliares derecha e izquierda. Hay que repasar esa anatomía. Entonces, esta bilis es disparada al alimento, al quimo que está saliendo del píloro y lo va a destrozar. Y van a formar micelas. Por favor, van a mirar imágenes, cómo es una micela. Y esta micela ahora sí va a estar emulsionada. Se va a convertir en quilo. Este quilo sigue bajando por el intestino y entonces ahí las lipasas del intestino, del páncreas, los van a destrozar completamente y me dará glicerol y los ácidos grasos para que por fin se pueda absorber a través de las vellosidades intestinales. Si se acaban, nos vemos mañana, jóvenes. Mañana